El mensaje salió disparado como una bala que ya no podía detenerse, y en ese segundo exacto, cuando el teléfono vibró confirmando que había sido enviado, Daniel sintió que el aire se le iba del pecho. Sus manos comenzaron a temblar, el ruido del taller desapareció, y solo quedó ese pensamiento aterrador clavándose en su mente: el mensaje no había ido a su amiga, había llegado directamente al teléfono de su jefa. Mi jefa es tan bonita y... El resto ya no importaba. Su mundo acababa de detenerse. Antes de seguir con esta historia, tómate un segundo y apoya el canal. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que todos merecemos ser entendidos, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más corazones. Daniel no era un hombre acostumbrado a errores. Era técnico de mantenimiento en una empresa grande, de esos que llegan antes que todos y se van cuando ya no queda nadie. Había crecido con la idea de que el trabajo duro y el respeto eran la única forma de sobrevivir en un mundo que nunca le regaló nada. Su madre lo había criado sola, limpiando casas ajenas, repitiéndole que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle. Por eso, trabajar bajo las órdenes de Laura Mitchell había sido, al inicio, una mezcla de admiración y miedo. Ella era joven, firme, elegante sin esfuerzo, y tenía esa forma de mirar que hacía que la gente quisiera hacer las cosas bien. Daniel la respetaba profundamente, quizá demasiado, y justo por eso aquel mensaje era una traición a todo lo que él creía ser. El mensaje había nacido de una conversación tonta durante el almuerzo, cuando una compañera le preguntó cómo era trabajar con una jefa tan exigente. Daniel, sin pensar, había escrito con ligereza, dejando salir un pensamiento que nunca debió abandonar su cabeza. No era una falta de respeto en su intención, sino una torpeza humana, una mezcla de admiración silenciosa y cansancio acumulado. Pero las palabras no entienden de intenciones cuando caen en el lugar equivocado. Al darse cuenta del error, Daniel intentó borrar el mensaje, pero ya era tarde. El doble check apareció como una sentencia. El resto del día fue una tortura lenta. Cada paso por el pasillo le parecía un juicio, cada notificación en su teléfono sonaba como una condena. Laura no dijo nada. No lo llamó a su oficina, no envió correos, no mostró reacción alguna. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Daniel imaginó 1000 escenarios, todos terminaban igual, con él recogiendo sus cosas en una caja de cartón, saliendo por la puerta trasera, avergonzado, decepcionando a su madre y confirmando sus peores miedos sobre sí mismo. Al llegar a casa esa noche, Daniel no pudo cenar. Se sentó en la oscuridad, recordando cada sacrificio que lo había llevado hasta ese trabajo. Recordó las noches estudiando mientras otros dormían, los fines de semana arreglando máquinas viejas para ganar un dinero extra, las veces que se había callado injusticias por miedo a perderlo todo. Y ahora, por un mensaje estúpido, todo parecía derrumbarse. Pensó incluso en renunciar antes de enfrentar la humillación, pero algo dentro de él se resistía. Tal vez la misma voz de su madre, recordándole que huir nunca había sido una opción. A la mañana siguiente, Daniel llegó más temprano que nunca. El edificio estaba casi vacío, el silencio pesaba. Trabajó con una concentración forzada, evitando mirar su teléfono, evitando pensar. Pero a media mañana, recibió la notificación que había estado temiendo. Laura quería verlo en su oficina. El trayecto hasta allí se le hizo eterno. Cada paso era una mezcla de vergüenza, culpa y miedo. Al entrar, notó que Laura no tenía esa expresión dura que él esperaba. Su rostro era sereno, casi cansado, como si también hubiera pasado una mala noche. Laura había leído el mensaje una y otra vez. Al principio sintió sorpresa, luego incomodidad y finalmente algo más profundo. No era la primera vez que alguien cruzaba una línea invisible con ella, pero sí era la primera vez que sentía que no había malicia, solo torpeza humana. Ella también tenía su propia historia, sus propias batallas. Había tenido que demostrar el doble para ser tomada en serio, había aprendido a levantar muros para protegerse.
Pero aquel mensaje, aunque inapropiado, no sonaba a burla ni a falta de respeto, sino a una admiración mal expresada. Daniel no intentó justificarse. No buscó excusas. Asumió su error con una honestidad que le pesaba en la voz. Reconoció que había fallado, que había sido imprudente, que entendía cualquier consecuencia. Esa actitud, lejos de empeorar las cosas, abrió una grieta en los muros de Laura. Ella vio frente a sí no a un empleado insolente, sino a un hombre asustado, consciente de su error, dispuesto a cargar con él. Los días siguientes no fueron fáciles. Aunque Daniel conservó su trabajo, la tensión era palpable. Él se esforzaba el doble, cuidando cada palabra, cada gesto. Laura, por su parte, comenzó a observarlo más de cerca, no con desconfianza, sino con curiosidad. Empezó a notar detalles que antes había pasado por alto, la forma en que ayudaba a sus compañeros sin esperar reconocimiento, cómo se quedaba después de hora para arreglar problemas que no le correspondían, cómo hablaba con respeto incluso cuando nadie lo escuchaba. Con el tiempo, aquel incidente dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un punto de inflexión. Laura comenzó a delegar más en Daniel, a confiarle proyectos importantes. No porque olvidara lo ocurrido, sino porque entendió que un error no define toda una vida. Daniel, por primera vez, sintió que no solo era visto como un técnico más, sino como una persona valiosa. Esa confianza lo transformó. Caminaba más seguro, trabajaba con más pasión, y poco a poco recuperó algo que había perdido sin darse cuenta, la fe en sí mismo. La empresa atravesó un momento difícil meses después. Recortes, rumores, miedo. Muchos puestos estaban en riesgo. Daniel volvió a sentir esa vieja angustia, pero esta vez no estaba solo. Laura luchó para que su equipo se mantuviera unido, defendió a quienes demostraron compromiso real. Cuando finalmente se anunciaron las decisiones, Daniel conservó su puesto y recibió una promoción que jamás había imaginado. No fue un premio por el error, sino por la forma en que lo enfrentó y creció a partir de él. Cerca del final de esta historia, queremos pedirte algo especial. Antes de que lleguemos al último momento, cuéntanos en los comentarios qué te enseñó esta historia o si alguna vez cometiste un error que terminó cambiando tu vida. Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Años después, Daniel recordaría aquel mensaje no con vergüenza, sino como el instante que lo obligó a mirarse de frente y decidir quién quería ser. Laura, por su parte, aprendió que liderar también es saber perdonar, saber leer más allá de las palabras y apostar por las personas. Ambos siguieron caminos distintos, pero unidos por una lección silenciosa que nunca olvidaron. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en las segundas oportunidades, en la importancia de la empatía y en cómo un error no tiene por qué ser el final, te pedimos desde el corazón que interactúes con este video. Da un like, compártelo con alguien que lo necesite y deja un comentario. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan que, incluso en nuestros peores momentos, aún podemos crecer y ser mejores.